Mucho gusto, mi nombre es Enrique Forero, estudiante de Administración Logística de la Universidad Manuela Beltrán. A continuación haré una breve descripción sobre los fundamentos de la administración referente al ejercicio número 3 de Administración Moderna, en donde nos solicitaban mirar las manifestaciones de la administración en la Edad Moderna. Básicamente esto tiene un origen y es en la Edad Media. Entonces miramos el contexto donde se empieza a desarrollar toda esta situación llamada administración. Se denomina mercantilismo a un conjunto de ideas políticas o ideas económicas de gran pragmatismo que se desarrollan durante los siglos XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII en Europa. ¿Qué es esto del mercantilismo? Resulta y pasa que por estos siglos se empieza a generar un fenómeno a través de estas dos primeras cosas: el descubrimiento de América, que empieza a generar un nuevo territorio, y las cruzadas, que empezaban también a descubrir un modo de traer y llevar mercancía. Entonces digamos que ahí el auge del comercio como lo conocemos empieza a aflorar, ya que el comercio era de una manera muy local. En este momento, y a raíz de esos dos grandes fenómenos, se empieza a mirar la parte del comercio de una forma más global y mirando otras alternativas que no se encontraban de manera local en esas regiones. Para poder entender un poquito de esto y más a futuro, también tenemos cómo se conformaba la pirámide social en la Edad Media. Teníamos los soldados, campesinos y siervos, los caballeros, señores, obispos, porque pues la iglesia empezaba a mostrar un papel muy importante, los duques, los altos prelados y por último el rey. ¿Qué tiene que ver toda esta pirámide con esto? Cuando se empezó a generar toda esta parte de comercio, por causa de las cruzadas y los nuevos mercados y los nuevos pueblos descubiertos en América, se empezó a formar un auge de la gente que quería hacer dinero en esta situación, haciendo y prestando esta clase de mercado, trayendo precisamente de América materias primas y obviamente joyas y toda esta cuestión económica, igual de otros países como la parte de India, Asia, la parte de África, etcétera, etcétera, y empezar a traer esos productos hacia la parte europea y empezar a comercializar con ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este contexto? Que empiezan a aparecer nuevas figuras, como las firmas comerciales, los empresarios, los administradores del dinero, que básicamente son los bancos, los sistemas de seguro para que se pudiera garantizar la inversión de lo que se estaba haciendo en los territorios, el cambio de moneda, pues porque ya empezaban a interactuar en monedas de distintos sitios, los sistemas de respaldo financiero, como lo hablábamos, la parte de seguro, la parte de pagarés, la parte de, obviamente, poner en prenda algunos bienes para obtener un dinero prestado y poder financiar algunos proyectos. Aparece la publicidad y el sistema de producción. Pero ¿de dónde surge todo esto? De una necesidad de que el Estado también se controle, empieza a controlar todo esto que está saliendo. ¿Cuál es la posición del Estado? Aparece el cameralismo, que fue un conjunto de técnicas y métodos y procedimientos administrativos practicados por asesores y funcionarios del gobierno alemanes, quienes trataron de que el Estado fuera más fuerte y eficiente. Cuando recordábamos la pirámide en donde se conformaba la sociedad de la Edad Media, en la parte superior estaban los reyes. Cuando empezaron a comercializar, digamos así, con todas estas rutas, con toda esta clase de nuevas mercancías llegantes, del cambio de dinero, también se empezó a ver que el Estado estaba empezando a tener pérdida de poder, ya que el dinero provenía de otros lados que no era de la parte local. Entonces el Estado empezó a generar políticas de control para ellos poder también asumir un papel fiscal, digamos así, de todo lo que estaba sucediendo en sus colonias y de sus ciudadanos. Entonces empezaron a generarse con esas prácticas del cameralismo, en donde también se buscó que cualquier cosa que se hiciera fuera un aporte directo al Estado
con el objetivo de hacerlo mucho más fuerte y funcional y, ¿por qué no?, brindarle también garantías para que los nuevos comerciantes, eh, las nuevas figuras aparecientes como las vimos, pudieran tener un ejercicio bueno y funcional en la sociedad. ¿Qué características tuvo esto? El cameralismo, fortalecimiento del Estado y la centralización de la administración económica y financiera, tecnificación de las cuentas y registros del Tesoro de la Hacienda Pública, mantenimiento de una situación financiera solvente y eficaz, la utilización de personal capacitado en los empleados del reino, estricto control financiero mediante controles especializados y algo muy importante que empezó a pasar en la sociedad, como en Inglaterra, que se despidió un estatuto de aprendices para garantizar que ya empezaron a aparecer nuevas figuras tanto en la parte comercial, que es lo que veíamos al principio, en cómo administrar esa parte económica y la parte financiera, pero al mismo tiempo empezaron a aparecer figuras de la parte del gobierno y esto generó que se empezara a ahondar como los administradores públicos, como la parte de revisoría fiscal, etcétera, 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 que eran los que empezaban a regular todas esas acciones que hacía el pueblo. Entonces empezó esto que el Estatuto de Aprendices, que introdujo al Estado y a la organización la reglamentación del trabajo y el control de la vida industrial. Empezaron a controlar todo lo que hacía las industrias. Entonces ya vamos a empezar a hablar un poquito más de la revolución industrial, en donde ya el Estado empezó a regular cómo se trabajaba, de qué manera, quiénes, qué características, etcétera, etcétera. Y así podía tener un control de las empresas que estaban ejerciendo en los diferentes sitios. Ahora vamos a algo muy importante que era el capítulo 28 del libro, en donde las funciones, en donde escribe básicamente las funciones de la gerencia. Son bastante amplias, pero pues la quiero hacer de una forma muy resumida. Es interesante poder leer este libro y ver cómo describe a detalle las funciones. ¿Qué rescato de esta lectura? Básicamente que primero que todo es el representante legal. Esta sola palabra nos indica que es la cara hacia la parte exterior de la empresa, es el que da la cara ante la sociedad de la empresa. Entonces, un representante legal, para poder llegar a ese nivel, valga la redundancia, la repetición, representar legalmente una empresa, tiene que tener en cuenta qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace, de qué forma, cuál es su marco legal, ¿sí? Y obviamente el aporte que hace a la sociedad. Aparte de eso, de puertas para adentro, es el gestor. Entonces aquí hablamos un poquito de las funciones que tiene. Y básicamente es planear, que es definir las metas, establecer la estrategia, desarrollar los planes para coordinar las actividades. La parte de organizar, determinar lo que se necesita hacer, cómo se hará y quién lo hará y cómo lo va a hacer. Controlar, monitorear las actividades laborales para garantizar que se lleven a cabo según lo planeado. Y liderar, es dirigir y coordinar las actividades laborales de los miembros de una organización. Aquí lo vemos muy básico, que son 4 nomás, pero realmente estas 4 tienen un nivel de profundidad y de complejidad bastante alto. Entonces, la parte de las funciones de un gerente son bastante amplias, las traemos aquí a grandes rasgos, pero sería bueno en una próxima entrega profundizar un poquito más sobre este tema. La bibliografía la encontramos acá, donde he sacado la información. Les recuerdo, mi nombre es Enrique Forero, estudiante de Administración Logística, les agradezco y estoy pendiente de sus comentarios. Muchas gracias.